Shalom amigos, qué bueno que se encuentren con Derek Torah. Un saludo para todos los nuevos suscriptores, bienvenidos y les invitamos a que exploren el canal de Derek Torah con más de 1300 videos para aprender de Torah, Zohar, Midrash y mucho más. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos ha permitido un día más de vida y lo vamos a aprovechar al máximo. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. También le enviamos bendición a todas aquellas personas que están apoyando nuestro canal y sus contribuciones sean de mucha, pero mucha verajá para cada una de las vidas con las que compartimos los mensajes de Torah. Comenzamos. La energía de las letras hebreas. La letra Bet. Hay momentos en los que uno se siente libre de la propia identificación con las limitaciones y las deficiencias humanas. En tales momentos uno imagina que está parado en algún lugar de un pequeño planeta, mirando con asombro la fría, pero profundamente conmovedora belleza de lo eterno, lo insondable. Albert Einstein. Bendición es un concepto elusivo. Si alguna vez has intentado describirla, probablemente te habrás topado con palabras como suerte, don del cielo y felicidad, y puede que fácilmente te hayas sentido insatisfecho porque bendiciones son todas y ninguna de ellas. Otra palabra que puede utilizarse para describir la idea de bendición es unidad. No podemos escuchar, probar, tocar ni oler la unidad, y sin embargo podemos ciertamente sentirla cuando está con nosotros y cuando desaparece. El matrimonio describe supuestamente la unificación definitiva entre dos personas, y sin embargo la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. A menudo se dice que la forma más segura de acabar con un bello romance es casándose. En tales casos, ¿cuán rápido se convierte una bendición en una maldición? La mayoría de personas estaría de acuerdo en que las bendiciones tienen una forma peculiar de acabar en la puerta de otras personas y no en la suya. Según la sabiduría convencional, las bendiciones parecen llover sobre los demás, pero aunque estamos sedientos por su elixir de vida, pocas veces parece caernos a nosotros mucho más que una gota. Las bendiciones dependen de la perspectiva desde la cual se ven, por lo que la bendición de una persona puede ser la maldición de otra. Un cuenco de arroz integral equivale a un tesoro en los ojos de un hombre hambriento, pero puede ser un insulto para una persona cuyo paladar esté acostumbrado a la comida gourmet. Sin embargo, si sirvieras una dieta fija de arroz integral al hombre que estaba hambriento y privaras al rico de la comida por completo, no pasaría mucho tiempo antes de que se cambiaran los roles. La estimación del primero por el arroz integral disminuiría radicalmente, mientras que aumentaría significativamente para el segundo. En el espacio de unos pocos días, la dicotomía bendición-maldición se revertiría totalmente. La actitud y las circunstancias juegan un papel en la forma en que percibimos las bendiciones. Uno de los rasgos fundamentales de la conciencia humana es nuestra capacidad para percibir la presencia continua del tiempo. Cuando vemos dos fotografías de alguien, una como bebé y otra como adulto, no tenemos problema en determinar cuál de ellas se tomó primero. El tiempo se mueve inexorablemente hacia adelante.
Todo esto parece bastante obvio e incluso trivial, hasta que preguntamos, ¿pero es así realmente? ¿Por qué no puede el tiempo moverse hacia atrás? O incluso de lado. Si los cabalistas y también algunos pocos físicos teóricos valientes están en lo correcto y el espacio-tiempo es parte de un continuo dimensional, ¿por qué no podemos recordar el mañana tan bien como recordamos ayer? Normalmente no recordamos el futuro, es cierto, pero eso no significa que recordar el futuro sea imposible. Muchas personas han experimentado la presencia, la precognición y el déjà vu. Científicamente hablando, ver el futuro es ciertamente imposible, así que los científicos tienen avanzadas teorías que intentan explicar el fenómeno precognitivo como nada más que cortocircuitos en el cerebro. ¿Por qué entonces debemos creer a los cabalistas que nos dicen que la conciencia humana tiene acceso al pasado y al futuro? Los científicos son los primeros en admitir que no saben casi nada sobre el cerebro humano. Tampoco pueden estar de acuerdo con una teoría que explica la marcha del tiempo hacia adelante. Según algunas teorías, el tiempo podría, hipotéticamente, ir al revés, si fuera posible viajar más allá de la velocidad de la luz. Y esto puede significar que podríamos recordar el año próximo tan claramente como el pasado. Einstein entendió la verdadera naturaleza del tiempo de forma más clara que la mayoría. En una famosa carta que escribió después de la muerte de su amiga Michelle Besso, Einstein escribió a la hermana de Besso y le dijo: Michelle ha dejado este mundo extraño antes que yo. Esto no es importante. La distinción entre pasado y presente y futuro es una ilusión, aunque sea persistente. Uno de los cosmólogos más relevantes del mundo, Roger Penrose, de la Universidad de Oxford, propone que el tiempo es un acontecimiento puramente psicológico. Si la conciencia hace que el tiempo se mueva hacia adelante, presumiblemente la conciencia también puede hacer que el tiempo corra al revés. En cierta forma, una moneda que se lanza en el aire, por ejemplo, existe como cara y como cruz. La incertidumbre existe aunque después de que la moneda haya caído y haya sido cubierta con la mano. Psicológicamente hablando, el tiempo se expande para englobar ambas posibilidades hasta el momento en que se descubre la moneda. Si el tiempo corre hacia adelante en una situación expansiva, como por ejemplo el período entre el lanzamiento de la moneda y su revelación, va hacia atrás, entonces en el momento de la revelación, cuando el tiempo se contrae para abarcar la cara o el sello, pero no ambas. Va el tiempo hacia atrás en el momento del descubrimiento y se convierte entonces en el potencial en una realidad. En el momento de la muerte, ¿nos convertimos en retropersonas? Por supuesto, todas estas especulaciones son desesperadamente confusas y seguirán siéndolo mientras sigamos ignorando la naturaleza ilusoria de la vida física y las limitaciones extremas del pensamiento llamado racional. Solo si se trasciende la conciencia racional podemos esperar desvelar los misterios de nuestro universo y aliviar la confusión que nos asedia en nuestra vida cotidiana. Debido a las limitaciones del pensamiento racional, tenemos que aceptar el hecho de que, como dijo Werner Heisenberg, cada palabra o concepto, por muy claro que parezca, solo tiene un alcance limitado de aplicabilidad. El universo físico está repleto de paradojas. Este hecho es de gran ayuda para
proporcionarnos una explicación de por qué existe tanta confusión en el universo y en última instancia en nuestras propias vidas. Steven Weinberg, uno de los físicos teoréticos más importantes del mundo y coarquitecto de la teoría de la unificación de interacciones débiles y electromagnéticas, escribió que cuanto más comprensible parece el universo, más absurdo parece también. Su observación es típica de las muchas hechas por científicos que concluyen de su extensa investigación que el universo parece no tener un propósito discernible y por lo tanto debe haber surgido como resultado de un gran accidente sin sentido. ¿Cómo puede alguien concluir que vivimos en un cosmos en el que reina el caos? La simple observación debería decirnos que el universo es todo menos aleatorio. Solo mira a tu alrededor. ¿Ha ocurrido algún fenómeno del cual podamos afirmar inequívocamente que haya surgido sin significado o propósito o por accidente? Cada avance de la física fundamental descubre otra faceta del orden universal. Sin embargo, por mucho que el científico explore las profundidades del espacio y del reino subatómico, siempre encontrará más y más profundos misterios inextricables. La naturaleza es demasiado sutil y profunda para ser revelada por el método científico. Pocos científicos como Erwin Schrödinger admiten la confusión a la cual les han llevado sus investigaciones. No sé de dónde vengo, ni a dónde voy, ni quién sois, escribió. Curiosamente, uno de los sabios de la ética de los padres en Pirkei Avot, una colección de enseñanzas éticas de los rabinos del período mishnaico, después de haber estudiado esta misma construcción conceptual, llegó a una conclusión bastante diferente a la de Erwin. Acabia ben Mahalalel dijo: considera tres cosas y no caerás en el poder del pecado y la ilusión. Has de saber de dónde vienes, a dónde vas y ante quién tendrás que rendir cuentas. Para el estudiante de Kabbalah, los tres principios de Acabia representan las tres fuerzas intrínsecas universales de la energía de la columna derecha, izquierda y central. Estas tres energías inteligencias, junto con la cuarta fuerza, la humanidad, cuya inteligencia innata es de carencia o necesidad, deseo de recibir solo para uno mismo, se combinan para controlar el universo. Estas cuatro fuerzas son manifestaciones de una única superenergía de la fuerza de la luz subyacente que al final no solo rinde cuentas de todas las actividades en el universo, sino que también tiene la capacidad de mantener la estabilidad en todo el cosmos, evitando que el caos y la ilusión se conviertan en las fuerzas dominantes del universo. Esta superenergía de la fuerza de luz, que es la realidad infinita, está más allá de la experimentación de la física convencional y el entendimiento finito. Solo dentro de un marco metafísico la humanidad podrá liberarse del mundo de ilusión y obtener acceso a esta realidad infinita, donde reina la claridad. Para lograr esta bendición, la Bet cósmica entró en la arena donde una letra energía iba a ser la elegida como canal para la creación. La Bet cósmica era muy consciente de los fallos en el argumento de cada letra que la había precedido. Cada característica positiva que cada una de ellas poseía, había una fuerza igual y opuesta dentro de su estructura que habría creado las condiciones para un universo de caos y desorden.
Si alguna de las letras anteriores hubiera sido elegida para actuar como canal para la creación, el cosmos habría sido gobernado por el azar ciego y no por la claridad absoluta que gobierna el mundo real de lo infinito. El Señor de la Oscuridad se habría alegrado mucho si el Señor hubiera elegido crear un universo en el que gobernara el caos. Pero afortunadamente esto no era lo que el Señor tenía en mente. Su plan exigía un diseño a través del cual la humanidad fuera capaz de discernir, si así lo eligiera, entre la realidad de lo infinito y la ilusión que presentara la existencia finita. Era esencial para el proceso creativo que se le otorgara a la humanidad un sistema que pudiera utilizar para evitar la incertidumbre de un universo aleatorio. Esta era la naturaleza de la Bet cósmica, cuya energía de bendición siempre estaría disponible para ayudar a aquellos de inclinación espiritual en su búsqueda de la conciencia infinita. El libre albedrío y el determinismo existirían necesariamente como partes distintas, aunque interrelacionadas, del paisaje cósmico. De este modo se revelaría el patrón espectacular del diseño universal impecablemente ordenado, pero solo para aquellos que entendieran y ejercitaran el principio de la resistencia. De esta forma el escenario estaba preparado para que la Bet cósmica hiciera su petición. Señor del universo, te ruego que establezcas el proceso creativo a través de mí, pues represento la fuerza, energía e inteligencia de Berajot, bendiciones, ya que soy la primera letra de la palabra para esa fuerza codificada. La Bet cósmica expresó en una palabra su energía e inteligencia única. Sus Berajot podían bañar el universo entero en la única energía capaz de eliminar la ilusión, inundando el reino terrestre inferior con la realidad intrínseca del reino celeste superior. Solo la energía e inteligencia de las Berajot era capaz de eliminar las ilusiones de la existencia corpórea y revelar una realidad cósmica que era, es y será siempre estática, eterna y perfectamente calmada. La Bet cósmica, como mensajera de su inteligencia, era la única letra energía capaz de expresar la unidad de la fuerza de luz del Señor que todo lo abarca. El plan del Señor para el universo requería que las mentes de la humanidad se limpiaran de su estado intrínseco de engaño a través de la resistencia voluntaria del hombre a este estado. La Bet cósmica aseguró al Señor que su energía pavimentaría el camino para una nueva realidad en la cual la mentalidad vieja e ilusoria daría paso a la realidad verdadera del cosmos, que todo lo abarca. La Bet cósmica era la primera letra que representaba una seria amenaza para el Señor de la Oscuridad. Su energía era la primera con la capacidad de llenar el falso vacío, evitando así que los habitantes del universo físico percibieran erróneamente su entorno corpóreo como un acontecimiento sin causa. Si no fuera por la Bet cósmica, la idea de un universo aleatorio y caótico podría haberse tomado en serio. De todas las letras que habían defendido sus méritos ante el Señor, solo la energía de bendición de la Bet cósmica podía permitir al hombre tener una conexión interna con la certeza absoluta en la fuerza de luz. Por consiguiente,
la Bet cósmica argumentó que su energía era necesaria para disipar el patrón ilusorio que el Señor de la Oscuridad tejería en la tela del universo. De otra forma, si el Señor de la Oscuridad asumiera el poder, el hombre podría abdicar sus deberes como determinante de la actividad cósmica y optar por la ilusión de una salida libre y fácil, sin darse cuenta de que a largo plazo sería más doloroso. ¿Y cuál fue la respuesta a la petición de la Bet cósmica? El Señor dijo: sin duda, a través de tu canal crearé el mundo. Sí, tu energía e inteligencia estará en el punto de inicio del proceso creativo. ¿Cuál es la superenergía de la fuerza de luz de la Bet cósmica que proporciona leyes y principios claros y definibles en lugar de una incertidumbre ilusoria? Para apreciar más plenamente la energía e inteligencia de Bet, acudamos al Zohar, que afirma que sólo a través de la observación puede llegar uno a conclusiones verdaderas. Para muchos, este enfoque puede parecer carente de fe, pero el Zohar y el cabalista simplemente no aceptan la energía e inteligencia única de la Bet cósmica ni cualquier otra cosa sin antes verificarlo personalmente. El autor del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, considera detenidamente la cuestión de cómo podemos estar seguros de nuestra interpretación de los atributos metafísicos de la Bet cósmica. Y para aquellas personas que no conocen, pero que tienen un deseo de aprender, reflexionen sobre aquello que está revelado y manifiesto en el nivel terrestre, y conocerán aquello que está oculto, pues todo, tanto arriba como abajo, es lo mismo, porque todo lo que ha creado el Señor en forma corpórea está basado en aquello que está arriba. Armados con esta introducción, podemos ahora enfocarnos en lo que probablemente sea el desarrollo más asombroso y profundo en nuestro entendimiento del origen del universo, el surgimiento de la bendición, energía interna de la Bet cósmica que proporciona a la gente espiritual acceso a la realidad infinita, mientras que el sector no espiritual de la humanidad, aquellos gobernados por su deseo de recibir solo para sí mismos, ven solo fragmentación. Rab Shimon continúa: todo lo que hay abajo se corresponde enteramente con aquello que está arriba. Este es el significado de las palabras: y el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, en la imagen del Señor lo creó. Igual que en el firmamento que cubre el universo entero, contemplamos formas distintas formadas por la conjunción de estrellas y planetas para hacernos conscientes de las cosas ocultas y los misterios profundos. Así también, sobre la piel que cubre nuestro cuerpo y que es, por así decirlo, el firmamento del cuerpo que lo cubre todo, hay formas y diseños, estrellas y planetas en las cuales los sabios de corazón pueden contemplar las cosas ocultas y los profundos misterios indicados por estas figuras y expresados en la forma humana. En referencia a esto se afirma: los espectadores de los cielos, los que observan las estrellas. El científico puede que sacuda su cabeza con desesperación ante la afirmación, pero el Zohar deja claro que el cuerpo del hombre está relacionado con nuestra galaxia y nuestro universo enteros. Un análisis profundo del cuerpo combinado con una comprensión de que planeta o parte de nuestra galaxia está relacionada con cada componente del hombre abrirá nuevos panoramas en los cielos. Por lo tanto, no debemos sorprendernos
que el afamado cabalista italiano Shabtai Donolo fuera también médico. Su famosa obra fue De Sabiduría, un comentario del Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Explica las relaciones entre los planetas con detalles precisos. El libro de los remedios de Shabtai Donolo también contiene gran cantidad de material obtenido a partir de su comprensión de la Kabbalah. ¿Qué distingue a la Bet cósmica de todas las otras letras inteligencias? Un buen producto de partida para nuestra investigación es entender de dónde pueden venir las secuencias de información codificada y observar el diseño único y peculiar de las letras hebreas y la forma en que se han manifestado. El impulso natural al pensar sobre la inteligencia en el cosmos es empezar con nosotros mismos y luego intentar trabajar ascendentemente hacia lo desconocido. El camino del cabalista es saltar directamente hacia el concepto de la inteligencia que todo lo abarca y trabajar descendentemente desde allí. Al hacerlo dejamos a un lado las inteligencias intermedias que pueden estar enmascaradas por las trampas de nuestra existencia terrenal. Un concepto que se menciona en el Zohar, al cual acudiremos a continuación. Rav Kiya dijo que la ley oral y escrita juntas preservan la humanidad. Tal como está escrito, hagamos al ser humano a nuestra imagen de acuerdo a nuestra semejanza, donde la palabra imagen se refiere a lo masculino, nombre codificado para el reino metafísico, y semejanza a lo femenino, nombre codificado para el reino físico. Y por esta razón la Torá comienza por la letra Bet. Rab Yitzhak dijo, la Bet está abierta en un lado y cerrada en el otro, para indicar que cuando el hombre desea conectarse con la energía inteligencia interna de la Torá, la Bet, está abierta para recibirlo, al hombre, y conectar con él. Y cuando un hombre cierra sus ojos a esta Bet, y camina en la otra dirección no espiritual, entonces ésta gira su lado cerrado hacia él, según el dicho, si me dejas solo un día, yo te dejaré 2 días, hasta que él regresa para apegarse a ella y nunca volver a abandonarla. El Zohar establece la Bet cósmica como la puerta de entrada a la conexión celestial y metafísica con el importante compendio de energía e inteligencia, el código cósmico también conocido como la Torá. Sin embargo, meramente establecer la Bet cósmica como la letra de la creación solo plantea más preguntas en el intento del Zohar de proporcionar un entendimiento de nuestro universo y nuestra participación en él. ¿Por qué fue la Bet cósmica establecida con su diseño peculiar en primer lugar? Y puesto que el cabalista siempre pregunta ¿por qué?, no quedará ninguna piedra por levantar hasta que sea hallado el porqué final. Rab Yehuda dijo, la Bet tiene 2 líneas paralelas y una tercera que se une a ellas. ¿Qué significan? Una hacia el cielo representa a Zeir Anpin, la conexión con el espacio exterior, y la otra hacia la tierra representa a Malhut, el reino terrestre. La línea que une a las 2 líneas paralelas es el Señor, el nombre codificado para la Sefirá de Yesod, que las une y las recibe. Rab Elazar dijo, estas 3 energías inteligencias simbolizan el sistema energético de las 3 columnas, por el que nuestro universo se ha asociado, en el cual todo el código cósmico, la Torá, está comprendido. La Bet cósmica es la puerta y la abertura al Amén, que todo lo abarca,
que lleva hacia el Santo Santorum de la Torá. Es más, la letra Bet es la primera letra de la palabra Bait, casa, y alberga las fuerzas de las tres energías inteligencias representadas por las tres columnas de la letra Bet. La Bet cósmica incluye por lo tanto a toda la Torá, puesto que la Torá empieza con la Bet. Ella es por consiguiente la sanadora y la estabilizadora del universo. Debemos también tratar la idea de las columnas y preguntar acerca de su importancia para el esquema cósmico. ¿Por qué la estructura de la Bet cósmica es tan crucial para el poder asombroso de la fuerza de luz mencionado en el Zohar? ¿Dónde se originó el poder asombroso del sistema de tres columnas antes de la división milagrosa del Mar Rojo? Uno de los fenómenos más impresionantes en la larga historia de la humanidad. Moshe obtuvo la energía cósmica positiva que todo lo incluye, conectándose con la fuente de esta energía desde el árbol de la vida. ¿Cómo se conectó Moshe con este poder asombroso sin quemarse? ¿Cuándo y dónde se reveló este secreto en la Torá? El secreto yace en el poder inherente de las 72 letras. Rab Shimon nos dice que la Shejinah se hallaba en su totalidad y perfección en la división del Mar Rojo, manifestando en sí misma los 72 nombres sagrados de Hashem, según el triple orden, es decir, las tres columnas y el secreto de los tres versos, cada uno de los cuales contiene 72 letras exactas. Los tres versos empiezan con la letra Vav, y la letra Vav representa la dimensión de una columna. El número 3 debe atraer inmediatamente la atención del lector hacia la relevancia del poder unificado que todo lo abarca de Gesed, Geburá y Tiferet, que son la columna derecha, izquierda y central, así como los tres componentes del átomo, protón, electrón y neutrón. Por lo tanto, la Bet cósmica era una energía inteligencia omnipotente, simplemente porque su estructura personifica el todo unificado que todo lo abarca. Su estructura de tres columnas permitía a la Bet cósmica establecer bendiciones en el universo y causar la unificación de los mundos superiores e inferiores. Me gustaría sugerir al lector de este libro que al menos saboreara este poder asombroso del universo. Deberían de escanear la tabla de los 72 nombres de Hashem y descubrirás la fuerza de luz inherente de las letras hebreas del Aleph Bet. Si no puedes leer hebreo, puedo sugerirte que leas el código de las letras de todas formas. Te aseguro que tu subconsciente, tu yo auténtico, el 99% de ti, capturará la esencia del código cósmico de la fuerza de luz. Retendrás al menos alguna porción de la fuerza de luz interna de esta energía e inteligencia, o posiblemente toda entera, dependiendo de tu nivel propio de espiritualidad y no del grado de tu religiosidad. Cuanto mayor sea el grado de tu amor por el prójimo, mayor será tu conexión con la fuerza de luz del Creador. En este punto puede que te estés preguntando, ¿cómo puede la simple revisión de unas letras que no puedo ni siquiera leer abrir una conexión cósmica dentro de mi ser interno? Observa la caja registradora la próxima vez que vayas al supermercado. Verás cómo el cajero pasa tus alimentos empaquetados sobre un escáner de forma que una extraña configuración de rayas mire hacia el escáner. El escáner transmite esta información a una computadora
que a su vez transmite instantáneamente el precio de compra de vuelta a la caja registradora. Esta es precisamente la interrelación que existe entre tus ojos y tu cerebro. Cuando escaneamos la tabla de los 72 nombres de Hashem, estamos introduciendo información en nuestro sistema operativo mental. Si esto está familiarizado con las letras o las palabras hebreas, al menos tienes la oportunidad de copiar los datos de las 72 letras en la computadora personalizada de tu mente. Ahora hemos conectado con el programa de software de la Bet cósmica, entendiendo su estructura de 3 columnas. Hemos obtenido conocimiento y el conocimiento es la conexión con la realidad verdadera. La información existe, la conozcamos o no, pero el conocimiento es la conexión entre nosotros mismos y la información. El conocimiento es una forma de conexión, obviamente. Hubo un acto sexual físico entre Adán y Eva, pero ese no es el punto que enfatiza el Zohar. La única forma en que la información puede conectarse con nosotros es cuando la conocemos, lo cual convierte la mera información en conocimiento. Para conocer la Bet cósmica tuvimos que entender en primer lugar por qué está estructurada de tal forma. Con ese conocimiento podemos proceder a establecer contacto con la energía, pensamiento e inteligencia interna de la fuerza de la luz que permite que la bendición, energía única de Bet, ejerza tanto poder. La fuerza de luz se ajusta a la habilidad y la capacidad de la vasija que manifiesta la fuerza de luz. En el caso de Bet, la fuerza de luz creó el motor primordial del universo, el modelo unificado que mantendría el equilibrio en el cosmos. Examinemos ahora lo que nos dice el Zohar sobre la fuerza de luz cuando ésta se manifestó dentro de la Bet cósmica. La Bet cósmica es el secreto de Jochma. Ella contiene el misterio de Nekudá Behaikalah, punto del vestíbulo, pues representa a Gesed, misericordia, de Jochma. La luz de la misericordia es el vestíbulo, o casa, de la luz de la sabiduría, la fuerza de luz. Esto es lo supremo en bendición, equilibrio, un punto ilustrado por el profeta Malaquías en el verso: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La luz que desciende del infinito no se difumina a medida que atraviesa el cosmos. Desde el inicio de su viaje hasta el final, ningún campo metafísico de energía ni ninguna cortina de las que atraviesa la desvía de su trayecto directo. Por lo tanto, la Bet cósmica declaró que ella era adecuada para ser el canal de la creación, porque era la única que no se veía afectada por las fuerzas, influencias negativas. El Señor de la Oscuridad, en su propósito de aumentar su dominio sobre el cosmos, no pudo hacer ninguna conexión con la Bet cósmica. Por lo tanto, no pudo utilizar a la Bet cósmica como una fuente de energía adicional. Solo a través de una carencia o deficiencia puede encontrar Satán una abertura para abarcar a su víctima. La Bet cósmica no tenía tal carencia, por lo tanto, ella no era vulnerable a los viles estratagemas de Satán. Aquí por primera vez el Zohar nos proporciona un atisbo de lo que constituye la verajá, o bendición. Se considera bendición cualquier fuerza de energía, cualquier entidad o cualquier hombre que está completamente pleno de energía y que no muestra carencia.
Si examinamos unos rayos X médicos, veremos que la localización del problema médico está indicada por una mancha negra. ¿Por qué una mancha negra? Para indicar que el flujo de energía está entrecortado y Satán ha hecho una incursión. La falta de energía crea vulnerabilidad y por lo tanto una oportunidad para que el Señor de la Oscuridad lleve a cabo un ataque sorpresa. Sin embargo, la eliminación de la mancha negra no restaura necesariamente el flujo de energía. Se requiere un estado de bendición y completitud, no solo la mera eliminación del Señor de la Oscuridad. Varias narrativas bíblicas atestiguan el valor y la eficacia de la bendición, como por ejemplo, la bendición de Noé a Sem y Jafet, la bendición de Yitzhak a Jacob y Esau, y la bendición de Jacob a sus hijos y sus nietos, Efraín y Menashe. Un padre suele bendecir a sus hijos colocando sus manos sobre la cabeza del niño y pronunciando el verso para un chico, que Dios te haga como Efraín y Menashe, seguido de una bendición sacerdotal, que contiene un triple arreglo, haciendo explícita la intención de la fórmula creada. Esta imposición de manos ha sido conocida desde hace mucho tiempo como un canal para la transferencia de energía. El Zohar declara: se nos ha enseñado que todo aquel que ha alcanzado el grado de Gesed, o sea, de gracia, es nombrado ángel del Señor de los ejércitos, tal como se afirma en el verso, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Cómo obtuvo el sacerdote el mérito de ser llamado ángel del Señor de los ejércitos? Dice Rab Yehudá: como el ángel del Señor de los ejércitos es un sacerdote de arriba, también el sacerdote de abajo es un ángel del Señor de los ejércitos. ¿Quién es el sumo sacerdote celestial? El ángel Mijael, quien fluye de la fuerza cósmica y celestial de Gesed. El sacerdote se estableció como la carroza o vínculo entre la Sefirá de Gesed y el reino terrenal, por virtud de la personificación por parte del sacerdote de la fuerza de luz de Gesed. Él fue considerado el canal para la bendición. El sacerdote era la conexión con la fuerza de luz, el todo unificado que todo lo abarca, y por lo tanto estaba dotado con el poder asombroso de la fuerza de luz para bendecir a la humanidad. El secreto era la luz de la misericordia, y esta fue la combinación que la Bet cósmica presentó al Señor. Y el Señor le dijo a la Bet cósmica: definitivamente, Bet, por tus características intrínsecas, eres el modelo perfecto a través del cual el proceso creativo y el mundo pueden lograr su tikkun. Esto ya lo había insinuado el salmista cuando declara: puesto que dije, Gesed se construirá para siempre. La palabra codificada se construirá también significa entendimiento. El Señor estableció la Bet cósmica como un criterio a través del cual discriminar entre aquellas fuerzas o manifestaciones que están conectadas con la fuerza de luz y aquellas entidades o manifestaciones que están vinculadas con el Señor de la Oscuridad. Cuando la humanidad es atraída hacia las energías de impartir restricción, la Bet cósmica suministra la luz de la bendición, tal como indica el verso: pruébenme en esto, dijo el Señor de los ejércitos, y verán si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. En nuestra discusión sobre el tiempo, observamos que el mañana está necesariamente ya incluido en el ayer.
el principio de causa y efecto, la semilla ya incluida en el árbol, la doble hélice del ADN. Todos estos ejemplos, cada uno de forma separada, demuestra claramente que el futuro depende de nuestra capacidad de verlo. El futuro está aquí y ahora, pero el 1% ilusorio de nuestras mentes nos hacen ciegos a su presencia. Aun cuando este 1% era esencial para el proceso cósmico, puesto que nos impartía el libre albedrío necesario para mitigar el pan de la vergüenza, la ilusión resultante también nos hacía incapaces de ver las cosas como realmente son. Las bendiciones de Bet llenan el espacio universal entero de aquellos individuos que están vinculados a ella. La fuerza bendición de la Bet cósmica que está implantada en el cosmos y lo llena, permite a aquellos que están conectados con su energía trascender los defectos ilusorios dentro del proceso creativo. Esta situación puede compararse con una bombilla eléctrica. El momento en que la luz se enciende, los polos y el filamento parecen desaparecer. En verdad, las funciones de las polaridades opuestas y el filamento son ilusorias, porque la luz que supuestamente aparecía después de que se activara el interruptor, ya estaba allí en primer lugar. La luz está en todas partes, en el medio de una montaña, en las profundidades del mar. Nuestra percepción obvia de la luz aparece como resultado de nuestra intervención, el esfuerzo físico de activar el interruptor, que luego desaparece, igual que los componentes físicos de la bombilla parecen desaparecer. El esfuerzo físico involucrado es solo uno de los muchos ejemplos del proceso creativo ilusorio, que nos hace creer que somos los creadores de las cosas que nos rodean. Esta ilusión surgió debido a la restricción original que se ocasionó por causa del pan de la vergüenza. La energía fuerza interna del egocentrismo, que es solo otra de nuestras ilusiones, fue establecida con el propósito expreso de ayudarnos a mitigar el pan de la vergüenza, el acto de impartir, el polo positivo de una bombilla, y la restricción, el filamento de una bombilla. Es todo el mecanismo que se necesita para restaurar la luz unificada que todo lo abarca, eliminándola de su reino ilusorio de oscuridad. Esta es la razón por la cual el profeta Malaquías declara que si ponemos al Señor, el todo unificado, que todo lo abarca, a prueba, estableciendo las dos energías inteligencias de impartir y restringir, veremos que el Señor abrirá las compuertas del cielo y derramará sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. De la misma forma que un electricista probará repetidamente un circuito o un mecanismo para verificar que es operativo, el profeta Malaquías también describe un proceso de prueba para determinar si hay alguna falta o indecisión en la energía bendición de la Bet cósmica. Cualquiera de estas pruebas revelará que la bendición es constante y está presente para siempre, igual que una corriente eléctrica que es atraída a una casa. La electricidad siempre está allí, pero hay veces que una conexión interna con la electricidad, como la de activar un interruptor, no se lleva a cabo, donde se establece una conexión con la bendición energía de la Bet cósmica. Se dice que ha sido construida para siempre y que existe una continuidad inagotable. Por consiguiente, siempre sobreabunda, pues constantemente llena todo lo que toca y no deja espacio para más.
Ahora que comprendemos la naturaleza verdadera de la bendición, una plenitud ininterrumpida y continua, estamos en posición de entender que la esencia interna del cambio es el defecto, la carencia, la deficiencia y lo incompleto. A lo largo de la historia, varios líderes han recomendado el cambio como la panacea para buenos tiempos venideros. Se nos ha dicho que para entender nuestra existencia humana multifacética, debemos cambiar nuestra perspectiva de la noción de las estructuras estáticas sociales por una perspectiva de patrones dinámicos de cambio. La transformación se considera un paso esencial en el desarrollo de la civilización, una prueba de la necesidad de transformación. Según se nos dice, es el hecho de que todas las civilizaciones han atravesado procesos cíclicos de génesis, crecimiento, crisis y desintegración. Arnold Toynbee, en su análisis de la génesis de la civilización, concluyó que la transición de una condición estática a una dinámica siempre ha existido en el proceso de desarrollo de cualquier cultura. Toynbee describió el patrón básico de la génesis de las civilizaciones como desafío y respuesta. Para Toynbee, una respuesta efectiva a los desafíos generados por el proceso de génesis necesitaban cambio y nuevos ajustes creativos. El cabalista observa en este tipo de razonamiento la fuerza penetrante del Señor de la Oscuridad. No se puede probar la validez de una teoría apuntando lo bien que explica un efecto determinado. Esta línea de lógica puede compararse con la conclusión engañosa de que Jerusalén es la ciudad santa porque el templo sagrado estaba ubicado allí. El cabalista pregunta, ¿por qué estaba el templo allí en primer lugar? El cabalista insiste en que uno debe buscar las causas primarias de las cosas, más que obsesionarse por los efectos. Jerusalén es la ciudad santa porque es completa. El Zohar afirma que Jerusalén es el centro de energía del universo. Por lo tanto, como consecuencia natural del templo sagrado, estaba localizado en Jerusalén. Cuando se produjo un cambio en Jerusalén, como la destrucción del templo, la presencia del Señor de la Oscuridad se volvió evidente. Todos los cambios que ocurrieron en Jerusalén estaban reflejados en el efecto, el templo, y no en la santidad de la ciudad de Jerusalén misma. El cabalista considera estos cambios como parte de la realidad ilusoria que solo puede existir cuando la actividad humana negativa rompe la conexión de la humanidad con la bendición energía de la Bet cósmica, y el Señor de la Oscuridad se convierte en el gobernador del imperio terrestre. No hay otra ciudad en el mundo en la que haya tenido lugar tanto derramamiento de sangre. Sin embargo, la belleza, la importancia y el misticismo de Jerusalén continúan ininterrumpidos a pesar de las muchas naciones que han impuesto temporalmente su voluntad sobre ella. ¿Por qué tantas naciones han considerado Jerusalén el gran premio en la búsqueda de poder? Los nombres y las caras han sufrido cambios ilusorios, pero los participantes reales seguían un patrón preciso. Estaban hambrientos de poder. Jerusalén, el centro energético del mundo, es la estación para la bendición energía de la Bet cósmica. Esta energía causó que todos los poderosos imperios de la tierra convergieran en Jerusalén. Estas naciones representan un aspecto de las Clipot, porque su preocupación principal era conectar con las bendiciones de energía de la Bet cósmica para reparar sus defectos y satisfacer sus necesidades
licenciosas y codiciosas. Su deseo de recibir permanecía insaciable e insatisfecho. No había un proceso evolutivo involucrado en estas situaciones cambiantes. Estas seguían el patrón del Señor de la oscuridad, cuya preocupación principal era inculcar la energía e inteligencia del deseo de recibir solo para uno mismo. El resultado era una uniformidad constante estática que finalmente causó que las fuerzas intrusivas fueran cortadas de la bendición energía de la Bet cósmica y por lo tanto de Jerusalén. El patrón descrito parece encajar en nuestra situación actual bastante bien. Constantemente escuchamos teorías relativas a nuestro proceso evolutivo en esta nueva era, y sin embargo el rey Shlomo habló la verdad cuando declaró: lo que fue, eso mismo será; lo que se hizo, eso mismo se hará; no hay nada nuevo bajo el sol. El profeta Malaquías también habló elocuentemente cuando dijo que la bendición es omnipresente y todo lo impregna, y no deja espacio para recibir más. Ahora podemos alcanzar un entendimiento más profundo de la conocida frase: cuando algo deja de ser una novedad. ¿Cuán a menudo hemos ido a comprar algo caro solo para descubrir más tarde que tan pronto como llega o poco tiempo después dejamos de desearlo tanto? ¿Por qué ocurre esto? La razón, según el Zohar, es una falta de comunicación con la Bet cósmica, la energía e inteligencia de la bendición. Cuando estamos conectados con la bendición energía de la Bet cósmica, es decir, cuando la actividad humana está en un marco de compartir restricción, la energía negativa del Señor de la oscuridad no prevalece. La duda, la incertidumbre y la falta de plenitud son los signos distintivos del Satán, que a veces controla a la humanidad, a pesar de la respuesta ilusoria y egocéntrica que dice que simplemente cambió de opinión. Sin embargo, cuando la actividad humana manifiesta el acto de compartir y la restricción, el ataque resultante por parte de la energía e inteligencia positiva es demasiado para que el Señor de la oscuridad pueda aguantarlo. En realidad, no hay cambios, deficiencias, dudas ni ilusiones. Cuando estamos conectados con la energía de bendición de la Bet cósmica, el hombre logra una claridad hermosa. Esta es la verdad que engloba a la energía e inteligencia de la Bet cósmica, la bendición suprema. Cuando miramos a nuestro alrededor, debemos concluir que la vida de las personas está mayormente inmersa en la ilusión, el miedo a los sueños deseados e incumplidos. En una palabra, al cambio. ¿De qué consiste entonces la realidad? Bendición, ausencia de cambios. Esta es la idea de que el profeta Malaquías describe cuando dice: yo soy el Señor, no cambio. Por esto ustedes, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo se consume por lo que no se puede conocer? La desesperación y la frustración generados por nuestro apego a la ilusión son incalculables. ¿Son estos sentimientos negativos componentes necesarios de la existencia? Las palabras del profeta Malaquías son muy claras. Mientras existía una conexión cósmica entre nosotros mismos y la fuerza de la luz, o sea Hashem, no habrá cambio, porque los cambios solo existen en el mundo de la ilusión, el dominio del Señor de la oscuridad. Exploremos ahora la incapacidad de Satán de penetrar el escudo de seguridad de la Bet cósmica. Del Zohar emerge la cualidad única de la Bet cósmica.
Ella era un instrumento a través del cual la incertidumbre, las dudas y las ilusiones no se manifestarían mientras la humanidad mantuviera su conexión con la fuerza de luz. La actividad egoísta crea un programa de incertidumbre en el cual aún los planes aparentemente más perfectos se vuelven sujetos de la indecisión. Sin embargo, cuando la naturaleza inherente de un individuo consiste en la energía e inteligencia de impartir restricción, éste puede acceder a la ved cósmica como el programa para su existencia diaria. Cuando esto ocurre, todo mejora, incluso más allá de los planes mejor trazados del individuo. La bendición energía de la ved cósmica elimina las esperanzas y reemplaza cualquier duda o incertidumbre por una bendición. Acudamos ahora al Zohar para una interpretación más profunda de la energía e inteligencia de la ved cósmica y la verdadera naturaleza de la bendición. Rav Hillá empezó entonces a disertar sobre el texto. Cuando hayas comido y estés satisfecho, entonces bendecirás al Señor. Dijo él, ¿debe el hombre bendecir al Señor solo después de haber llenado su barriga? No, aunque uno solo coma un bocado y lo considere, desee, medite, como si fuera una comida completa. Esto se conoce como comer hasta quedar satisfecho. Tal como está escrito, abre tu mano y satisface el deseo de todas las cosas vivientes. Este verso no afirma, tú satisfaces el deseo con una comida sustancial, así que no es la calidad de la comida, sino la intención de ésta lo que satisface. Por lo tanto, es necesario que cuando comamos bendigamos al Señor, para así proporcionar dicha al cosmos. Cuando leemos en la Torá literalmente, aprendemos que debemos dar las gracias al Señor por nuestro pan de cada día. Sin embargo, este verso afirma claramente que cuando hayas comido y estés satisfecho, entonces bendecirás al Señor. Como fundamentalista, me cuesta entender este verso de ninguna otra forma que como está expresado. Es decir, que debemos bendecir al Señor después de haber comido. Además, aunque ya hayamos comido, no es necesario que bendigamos al Señor hasta que estemos satisfechos, lo cual difiere mucho de la interpretación judeocristiana de dicho versículo. En el Zohar, Rav Hillá descodifica este verso complejo y abstruso, haciendo alusión a otro significado de la palabra satisfacción. Sabemos muy bien que para muchos un bocado de comida puede resultar satisfactorio, y sin embargo, para otros raramente suele haber suficiente comida en la mesa. Por lo tanto, Rav Hillá concluye que la noción de satisfacción está completamente vinculada al deseo del individuo y no a la cantidad que el Señor le ha proporcionado. La interpretación de Rav Hillá deja claro que el salmista pavimenta el camino proporcionando un entendimiento más profundo del mundo de la realidad cuando afirma que la satisfacción no está en el reino físico e ilusorio de la comida real, en su cantidad o su calidad, sino más bien en la manifestación de la bendición, la ved cósmica. Rav Hillá llega a esta conclusión porque el salmista correlaciona que la satisfacción depende del deseo del individuo. Además, la idea de bendecir al Señor puede no sentarle bien a muchos lectores. ¿Realmente necesita el Señor nuestra bendición? Parece que lo inverso sería más apropiado.
Una respuesta a este dilema es reemplazar la traducción de la palabra hebrea Baruch, bendecir, por gracias Señor. Corrupciones de esta naturaleza se encuentran por todas las escrituras, donde la palabra escrita, tal como se traduce convencionalmente, no proporciona una explicación satisfactoria. Pero como cabalistas sabemos que la Torá representa el código cósmico para nuestro universo, y el Zohar lucha con éxito para descifrar el código. Las bendiciones con las que el hombre bendice al Señor son las conexiones metafísicas a través de las cuales se atrae la luz de la fuente de vida. Biná cósmica, el nombre sagrado, deseo de recibir del Señor, y se vierte del aceite celestial para desde allí ser atraído por todo el universo. Tal como hemos visto, el Zohar presenta una interpretación sorprendente del concepto de las bendiciones. La palabra bendición es el código para la conexión con la Bet cósmica, cuando el deseo o la intención están conectados con el marco del acto de compartir restrictivo. El individuo se conecta entonces con la bendición energía de la Bet cósmica, un estado en el que un bocado de comida o un bocado de cualquier otra cosa imparte una satisfacción completa. Uno no siente hambre cuando está conectado con la bendición energía de la Bet cósmica, por muy poco que haya comido, ni se siente indigesto por haber comido demasiado. La bendición energía de la Bet cósmica no deja espacio para la carencia, la derrota, la deficiencia o la incertidumbre. La Bet cósmica no deja nada al azar, no deja ninguna piedra por levantar. Nunca encuentra necesario cambiar sus planes. Todo lo que hace la Bet cósmica es correcto desde el inicio. Al mismo tiempo, a nosotros como individuos se nos ha proporcionado el libre albedrío para experimentar el infierno de la incertidumbre, asociándonos así con el Señor de la oscuridad, o para conectar con la fuerza de luz del Señor. No importa cómo empleemos nuestro tiempo en este mundo, la incertidumbre que surge a partir del libre albedrío siempre será una parte intrínseca de nuestra existencia. A menudo seremos inundados por el deseo de atrasar el reloj, de deshacer lo que ya hicimos. A esto hace alusión el Zohar cuando dice: el Señor de la oscuridad era estéril y no tenía capacidad para recoger los frutos de la continuidad. El Señor de la oscuridad es estéril de la misma forma que el deseo de recibir solo para uno mismo. No contiene una energía e inteligencia de continuidad. Cuando el deseo se convierte en una energía e inteligencia del deseo de recibir solo para uno mismo, el resultado es una parada abrupta del flujo de la fuerza de la luz del Señor. El deseo de recibir solo para uno mismo, representado por el polo negativo de una bombilla eléctrica, es un clásico ejemplo del Señor de la oscuridad en acción. El filamento representa la energía e inteligencia de la restricción. Cuando el filamento de la bombilla deja de funcionar, observamos un punto negro alrededor del área donde se ha manifestado el fallo. Si seguimos observando, veremos que durante un instante después de quemarse el filamento, uno todavía puede ver la evidencia de la corriente eléctrica que pasa por un polo del circuito. Sin embargo, puesto que la conexión se ha cortado, no hay continuidad y la energía ha dejado de fluir. El Señor de la oscuridad en forma de oscuridad puede ahora penetrar el escudo de seguridad de la bombilla, y la bombilla cesa de dar la apariencia de proveer luz. La discontinuidad, característica
intrínseca del Señor de la Oscuridad, se ha instaurado y ahora se ha apoderado del mini universo de la bombilla. El filamento roto, la interrupción y la incertidumbre son todos ellos signos distintivos del Satán. Cuando éstas dominan, la luz debe cesar. Otro ejemplo que podemos utilizar para avanzar en nuestro entendimiento del Señor de la Oscuridad es el acto mundano de encender o apagar un televisor o una radio. La posición de encendido representa la activación de la energía inteligencia de impartir restricción. Cuando se apaga, el aspecto de impartir restricción deja de funcionar. Sin embargo, la emisora que transmite no se ve en absoluto afectada por el hecho de que el botón esté en encendido o en apagado. Esta continúa su transmisión independientemente de si nosotros la estamos recibiendo. Lo mismo ocurre con la vet cósmica. Cuando nuestra conexión a la bendición energía de la vet cósmica se rompe, Satán puede invadir y nutrirse extrayendo la fuerza de la luz energía que ha sido redirigida como resultado de la interrupción del circuito. Ahora la incertidumbre se convierte en un factor con el cual debemos lidiar. Cuando la televisión se ha apagado, la conclusión del programa que se estaba emitiendo permanecerá incierta. El espectador solo puede adivinarla al final. Sin embargo, la incertidumbre de un espectador no dicta la incertidumbre de los otros. Aquellos que mantienen su conexión con la emisión no sufrirán de incertidumbre, pero para el espectador cuya conexión se ha cortado existirá una ilusión temporal de que la emisión ha cesado. Si el espectador fuera capaz de mantener un vínculo con la transmisión, con la bendición energía de la vet cósmica, la incertidumbre que la mayoría de personas suelen experimentar no existiría. Lamentablemente, la mayoría de las personas no mantienen una energía inteligencia de impartir restricción constante y consiguientemente su conexión con la bendición energía de la vet cósmica se rompe. Aquellos de nosotros que mantenemos un vínculo constante con la vet cósmica, establecemos una conexión con todo lo que se está transmitiendo por todo el universo. El vínculo con la vet cósmica asegura que el Señor de la Oscuridad no pueda penetrar el escudo de seguridad establecido por la energía inteligencia autoadministrada de impartir restricción. Las ideas ilusorias de incertidumbre, carencia, defecto y discontinuidad no tienen lugar en el mundo de la realidad. El reino de la imperfección es el dominio exclusivo de los científicos y de otros que quieran unirse al club de la incertidumbre. Este es precisamente el concepto presentado por el Zohar. Rab Shimon habló sobre el verso: «Y tú, Señor, no estés lejos de mí, mi fortaleza, apresúrate y ayúdame». Dijo el Rab Shimon: las dos invocaciones, tú y Señor, representan a Malhut y Tiferet respectivamente, o los dos mundos, uno de ilusión, Malhut, y otro de realidad, Tiferet. El salmista rezó para que estuvieran unidos y no se separaran el uno del otro, pues cuando uno se separa del otro, toda la luz se oscurece y se elimina del mundo. Nuestro universo recibe su alimento, la energía positiva de Malhut, pero cuando Malhut, que es la luz inferior, no recibe su fuerza de Tiferet, ella no tiene nada que ofrecer a este mundo. Por esta razón, el templo fue destruido en el tiempo de Yirmiyahu. La humanidad causó una ruptura del vínculo entre Tiferet y Malhut. El asombroso poder de la vet cósmica
había sido abandonado por la actividad humana negativa. La sección precedente del Zohar nos muestra la actividad dual que parece estar presente de forma potencial en toda la actividad de la energía inteligente. Este es precisamente el misterio dentro del mundo subatómico, que lleva a los científicos a distraerse. El Zohar enfatiza el hecho de que si la actividad humana negativa prevalece, entonces parece tener lugar una ruptura ilusoria entre la energía Tiferet y la materia Malhut. La razón detrás de esta actividad cósmica que se manifiesta en todos los niveles desde el cosmos hasta el reino de la actividad subatómica es que la humanidad ha roto el vínculo cósmico con la bendición energía de la Bet cósmica, lo cual ha resultado en un dominio del Satán. Por lo tanto, el Señor de la Oscuridad pone en marcha la desintegración ilusoria de la materia, la incertidumbre y la discontinuidad. Aún así, recordemos que existe un universo paralelo para aquellos que mantienen su conexión con la bendición energía de la Bet cósmica. Para esos afortunados, la continuidad, la plenitud y la alegría de la certeza nunca cesan. El Zohar proporciona una imagen intuitivamente agradable de nuestro universo, una imagen que apunta hacia una simplicidad esencial, además de proporcionar una descripción asombrosa de nuestro entorno. Rab Shimon ilustra la idea de dos universos paralelos, atados y vinculados a la Bet cósmica, cuando discute acerca de los 10 mártires. Señor, ¿cómo pudieron tus hijos, el fundamento del universo de quienes dependía el mundo, y yo fui coronado a través de sus buenas acciones, sufrir una muerte tan degradante en manos del Señor de la Oscuridad? ¿Cómo podían estar tan degradados sus espíritus? A pesar del hecho de que cuando los 10 sabios fueron conducidos a su muerte inhumana, y sus cuerpos sagrados fueron sustituidos por cuerpos de las fuerzas oscuras, aún así, tu nombre sagrado fue profanado. Aquellos que presenciaron la matanza tuvieron la impresión de que los cuerpos sagrados de los sabios estaban siendo torturados. Los sabios mártires experimentaron la particular sensación de tener dos cuerpos, el cuerpo ilusorio y el cuerpo físico sujeto al dolor que pertenece al reino del Señor de la Oscuridad, y el cuerpo sagrado conectado con la energía de la bendición de la Bet cósmica. Por muy extraño que pueda parecer este fenómeno para muchos lectores de este libro, afirmo que aquí el Zohar está repleto de muchas ilustraciones similares de dos universos paralelos, el mundo de la realidad y el reino de la ilusión. Antes del advenimiento de la física cuántica, ilusión significaba una percepción incorrecta de los estímulos externos, como los oasis que se ven en el desierto, o el momento en que una cuchara recta parece doblarse cuando se sumerge en un vaso de agua. Sin embargo, hoy en día, con la incertidumbre instaurada como un componente integral de la realidad misma, la ilusión ha dejado de implicar necesariamente una transmisión distorsionada o una interpretación de estímulos. Lo que percibe el individuo puede ser considerado la realidad, y lo que la mayoría de nosotros percibimos como realidad puede en cambio ser el resultado de falsas impresiones transmitidas en el mundo ilusorio. Es inútil discutir sobre cuál de las visiones es correcta, porque las propiedades elementales de la naturaleza desafían la evaluación objetiva, tal como la física cuántica ha enseñado con descubrimientos como el principio de incertidumbre de Heisenberg. La primera conclusión que tendemos a extraer de la incertidumbre
es que hay un dominio real más allá de nuestras percepciones, pero que el hombre, con sus limitaciones presentes, no es capaz de entrar en este dominio. Algunos, por tanto, concluirán que la incertidumbre cuántica y el consiguiente fracaso de la ley de causa y efecto proporcionan la solución al problema del libre albedrío. El ateo, por otra parte, encontrará la justificación para su opinión de que el azar gobierna el universo. El Zohar y la Bet cósmica parecen ser la única salida para resolver este dilema. La Bet cósmica es el vínculo con la certeza, el reino que está más allá de las garras de Satán y todo lo que él representa. Las implicaciones y los beneficios profundos de la bendición energía de la Bet cósmica son demasiado numerosos para permitirnos siquiera empezar a conceptualizar qué efecto puede tener el nuevo reino de la realidad sobre nuestro bienestar global, mental y físico. Ciertamente la bendición energía de la Bet cósmica nos conecta con la idea de la medicina holística, que tiene en cuenta todos los aspectos de la vida de un paciente en el diagnóstico y el tratamiento final. La Bet cósmica es el vínculo con la completitud. Otro buen ejemplo de la forma en que el Señor de la Oscuridad puede manipular nuestro sentido de la realidad puede encontrarse en la descripción que hace el Zohar del relato bíblico del becerro de oro, un ídolo que Aarón hizo a petición de los israelitas que esperaban a Moshe al pie del monte Sinaí. Cuando el Señor supo esto, le contó a Moshe la apostasía de los israelitas, a quienes él entonces sugirió destruir. Moshe, mientras bajaba las tablas de la alianza del monte Sinaí, vio a la gente danzar alrededor del becerro de oro. Con gran enojo, Moshe rompió las tablas y luego fundió el ídolo becerro, pulverizó el metal precioso y esparció el oro en polvo sobre las aguas potables de los israelitas, asegurándose así que lo ingirieran. Sin embargo, el Zohar se desvía de la narrativa original de forma significativa cuando afirma que las tablas nunca se rompieron. Rab Akiva dijo a sus estudiantes: no comparen el mármol puro con otra piedra que contiene las energías inteligencias de la vida y la muerte. Sabemos que las Escrituras, el corazón del sabio, está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Las tablas originales estaban hechas de material puro de mármol, y por lo tanto no había separación ni discontinuidad en ellas. Considerar que las tablas fueron rotas fue solo una ilusión. ¿Cómo llegó a suceder esta ilusión? ¿Era Moshe algún tipo de mago? Los magos hacen su trabajo despertando el reino de la realidad verdadera que está latente en todos nosotros. Cuando éramos niños estábamos fascinados por una hoja que cambiaba de color. Nos parecía que estábamos presenciando un milagro, hasta que nos enseñaron que estábamos meramente observando el proceso en el cual la hoja pierde su clorofila, lo cual hace que cambie de color y muera. Por lo tanto, se nos enseñó que tales cosas no debían fascinarnos. Pero quizás ha llegado el momento, una vez más, de revisar muchas cosas que hemos aprendido a no cuestionar. La Torá afirma claramente que cuando Moshe descendió del monte Sinaí, él arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Por consiguiente, parece haber una contradicción aparente entre la interpretación del Zohar del rompimiento de las tablas y lo que dice la Torá. Una vez más, el Zohar hace hincapié en las dos realidades que se establecieron cuando pecó Adán.
El árbol de la vida representaba la realidad verdadera, mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal dio origen al mundo de la ilusión. Cuando Adán fue apartado de la vid cósmica, el reino de la realidad se volvió oculto por un velo de ilusión, y fue así como nació el mundo de la incertidumbre. En esencia, las tablas nunca se rompieron, sino que fueron colocadas en el arca de la alianza. Cuando el sumo sacerdote accedía a las tablas, conectaba con el cosmos, atrayendo de éste un poder asombroso. Para aquellos que participaron en el pecado del becerro de oro, el velo de la ilusión, la energía e inteligencia de la incertidumbre, se convirtió en su ámbito de la realidad. Otro ejemplo del mundo ilusorio es la creencia errónea de que el templo sagrado de Jerusalén fue incendiado y destruido por los romanos. El Zohar dice que no fue así. Si alguna vez la energía inteligente de la ilusión se manifestó en su totalidad, esto se revela en el punto de vista del Zohar de que el templo sagrado nunca fue destruido. El relato histórico de la conquista romana de la Tierra Santa, la destrucción del templo, la deportación como esclavos de más de 100,000 israelitas y la matanza de cientos de miles más sigue siendo hasta el día de hoy un testimonial vívido de la destrucción del templo. Todo aquel que visita el monte del templo en la actualidad no observa visualmente que haya un templo allí. Sin embargo, teniendo en cuenta que la incertidumbre se ha convertido en una parte integral de nuestro entendimiento de la realidad, debemos admitir que no podemos refutar al Zohar en este punto, según el cual la esencia del templo está todavía allí. Solo la ilusión fue destruida. A pesar de haber llegado a la conclusión de que todo lo que existe en nuestro universo observable es incierto, los científicos todavía siguen buscando una teoría de la gran unificación. ¿Por qué? Porque algo les dice que más allá de la incertidumbre cuántica existe una realidad más profunda y metafísica. El principio de incertidumbre se aplica tanto a una única medida como a una media estadística. Para alcanzar el reino de la realidad determinista, uno debe elevar el nivel de conciencia. Esto requiere una conexión con la bendición energía de la vid cósmica que trasciende el marco ilusorio de referencia. Al contrario de lo que creen los físicos, los descubrimientos cuánticos no probaron que el universo es indeterminado. La cuántica indica meramente que nuestra mente consciente no puede entender toda la realidad en un mismo momento. Ahora es necesaria una nueva visión de la realidad. El Zohar afirma que la respuesta a esto y a todos los dilemas físicos se halla en la trascendencia de la mente consciente, que es en sí misma un producto de la realidad ilusoria. Una vez que nuestra conciencia ha sido elevada, la aleatoriedad no existe. Lamentablemente, este no es el camino que la ciencia ha elegido seguir. El Zohar continúa su explicación de por qué el templo nunca fue destruido. Sobre aquellas piedras de los cimientos antiguos, otras naciones podían prevalecer, puesto que carecían de una conciencia más elevada de energía e inteligencia. Hashem no lo quiera, Hasbe Shalom. Pensar por un momento que otras naciones gobiernen sobre los cimientos de Sión y Jerusalén. Ellos no los incendiaron, ni fueron quemados, fueron ocultados por el Señor, y no se perdió ni una sola piedra. Sin embargo, cuando regrese la luz de la realidad, las únicas personas que lo observarán serán aquellos cuyos ojos hayan sido elevados a una conciencia mayor. Para los demás, la ilusión reinará.
Esta es precisamente la idea de que el profeta Malaquías presentó cuando declaró: volverás y discernirás entre los justos y los malvados, entre aquel que sirve al Señor y aquel que no le sirve. En ausencia de una traducción mejor, he aceptado la versión convencional de este verso profundo y penetrante. No obstante, no dudes que la idea de servir a Hashem debe entenderse dentro de un marco de conexión con la bendición energía de la Bet cósmica. Cuando se establece un vínculo entre nosotros y la Bet cósmica, existe la certeza, la idea de la incertidumbre. Se inicia únicamente con el deseo de recibir solo para uno mismo. El Creador no reveló la luz de la bendición para ocasionar la perfección y la corrección del mundo. En su lugar, la luz de la bendición sirve solo como un principio bueno, que es esencial para que se produzca la corrección final y completa. Las preguntas sobre la naturaleza de la realidad pueden ser ciertamente sutiles. Puede resultar extraordinariamente difícil concluir que es real y que es ilusorio. Las verdades contenidas en el Zohar abordan la posibilidad de que algún día daremos sentido a nuestra existencia. Todo lo que se requiere es una conexión con la Bet cósmica. Esta es la bendición que la Bet cósmica podría proporcionar a la humanidad entera. La conexión todavía tenía que establecerse, pero la Bet cósmica era un buen punto de partida para alcanzar esta bendición. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.